Ay, es Día de las Naciones Unidas. ¿No? ¿Qué es eso? Pues esa organización en el cual están reunidos todos los, bueno, no todos, pero la mayor parte de los países del mundo, y que surge después de la Segunda Guerra, ¿no? No sé. ¿Es la ONU? La ONU. Acaba de decir el Papa Francisco que se tiene que reformar, que no sirve para nada. ¿En serio? Lo mismo que dijo Obrador, Mario, que no tiene autoridad para detener una masacre como la que está ocurriendo en Ucrania. Bueno, pues que hay un detalle que cuando se fundó se permitió a las 4 grandes potencias que en su representación en el Consejo de Seguridad su voto en contra de una decisión equivaliese a un veto, es decir, que impedía cualquier decisión que pudiera tomar, cualquier acción, por ejemplo, acción militar que podía tomar la ONU para detener una agresión. En 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, pero con toda, ¿no? Tomó la capital y avanzó, pero aplastando totalmente a la resistencia. Y ocurrió que Rusia, por detalles tontos, había decidido boicotear las reuniones del Consejo de Seguridad, no enviaba algún detalle absolutamente absurdo, ¿no? De financiamiento, una cosa así. Y entonces la ONU condenó a Corea del Norte y como no estaba la URSS en el Consejo de Seguridad, no pudo votar en contra. Entonces la ONU organizó un cuerpo expedicionario para hacer frente a la invasión de Corea del Sur. Claro, desde entonces ninguna nación que tiene el poder de veto deja de asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad. Es decir, que ellos mismos vetan las acciones contra ellos mismos. Pues es que lo fundaron los aliados después de la Segunda Guerra Mundial y pusieron esa cláusula. No vamos a permitir que se use la ONU para hacer operaciones militares en nuestra contra. Entonces le dieron el poder del veto a Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra, Francia y China. ¿Ah, sí? China tenía el poder de veto. Entonces era la China de Chiang Kai-shek. Y claro, la Unión Soviética pues, durante muchos años fue la única que vetó resoluciones. Entonces, ¿nos conviene que siga un organismo así o hay que, como dice el Papa, refundarlo y como dice Andrés Manuel? Bueno, ¿pero quién lo refunda? Las mismas naciones. ¿Cuáles naciones? ¿Las que tienen el poder de veto? Ellas ya no van a ceder su... Claro que no. Pues... la Asamblea de la ONU puede tomar decisiones condenatorias y frecuentemente las toma, pero no puede ordenar que la ONU convoque a una fuerza militar para hacer frente a ese tipo de agresiones. Mira, por cierto, hoy lunes en la madrugada, las dos Coreas intercambiaron disparos de advertencia en su frontera marítima, acusándose de vulnerarla. Un barco norcoreano invadió la línea límite norte. El ejército surcoreano tomó medidas para su evacuación mediante mensajes y fuego de emergencia. Poco después el norte argumentó que la patrulla de advertencia surcoreana violó la divisoria y disparó 10 proyectiles de lanzacohetes múltiples hacia las aguas territoriales donde se detectó el movimiento enemigo.
disparos de advertencia. Pero estos siempre han estado peleando. en pleito. Sí, siempre. Es el conflicto permanente. Pues ahora están insistiendo que esto supone una violación del acuerdo y se pide el cese inmediato de los disparos, ya que son actos que dañan la paz y la estabilidad. Pero es que también ese que maneja Corea del Norte... Ay, ese da miedo, terror, pánico. Como que de repente se levanta de malas. Y se va contra todo. Contra quien se le ponga. Sí, pero desde su apariencia ¿Sí? A mí me impresiona. A mí no, parece un tipo simpático, gordito, simpático, Ay, no, sonriente. No, tiene mirada de malo. No, me parece hasta, pues, bonachón. ¿Serio? Sí. Bueno, la percepción personal es distinta. Nada más de que sabemos que es muy, muy malo. Y que es atrabancado y que le encanta jugar con cohetes. Sí. Pero de los de verdad. Sí, de los que matan. Bueno, pues las cosas no están fáciles en el mundo. La situación entre Ucrania y Rusia está cumpliendo 8 meses ya. 8 meses en donde, pues sí, Rusia ha mostrado su superioridad y Ucrania su valentía. Pero no siempre hemos estado así. No siempre ha habido conflictos aquí, allá y acullá. Pues habían bajado de tono, ¿no, Manelik? No sé, pregunto. Yo sí creo que habían bajado de tono, que eran muy localizados, pero este asunto entre Ucrania y Rusia está causando verdaderos dolores de cabeza en Europa y se van a reflejar necesariamente en América. Pues, qué triste que estemos preocupados por cosas que suceden tan lejos y que pues no haya un árbitro, como dice Mario, que ponga ponga orden, que dé un manotazo en la mesa y pueda calmar las cosas. Pues sí, en este siglo ya deberíamos de tenerlo. Bueno, ¿la ONU entonces? La ONU, el día de hoy. La Fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno. Roberto Sergio Vincent Saavedra. Buen día a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Sería bueno que subiéramos a un ring a todos los líderes mundiales belicosos y que se den hasta con la cubeta. No, lo malo es que Putin ahí sí les gana. Sí. Sí, es muy deportista. Sí, y además no va ni la misma edad Zelensky contra Putin. Sí. No, mejor en un paredón de fusilamiento pacífico, como los que propone la 4T, o el que propuso Mario Delgado para los traidores que habían votado en contra de la reforma eléctrica. Ahí, así le llamaron el paredón de fusilamiento, pero pacífico. Uy, no, pero eso es una cosa que no funcionó. Arturo Cortés Díaz de Jalisco, 67 años. Qué bueno que están hablando de la ONU, que yo siempre he dicho que sirve para 2 cosas, para nada y para nada. Hasta ahorita yo no he sabido que hayan resuelto ningún problema. Y peor aún está la OEA. Creo que ambas deberían desaparecer o reestructurarse, porque nomás no hacen nada. Muy buenos días. Que les vaya muy bien a todos. Creo que está muy mal informado. La ONU no solo resuelve situaciones de crisis, de guerra en el momento en que esto ocurre, que es para lo que está impedida. No, la ONU tiene una serie de organismos enormes que promueven la salud, promueven la cultura, promueven el desarrollo económico, promueven, y con éxito, la atención a los niños, la educación. De veras, es un
panorama, un abanico de organizaciones de primera categoría donde la colaboración internacional sí funciona. Hay cientos de programas de apoyo que lleva a cabo la ONU en todos esos aspectos que enumeré de la bienestar de la población y de las zonas totalmente desposeídas. El único problema es que el financiamiento depende en buena parte de dinero que da Estados Unidos. Y Estados Unidos, en Estados Unidos hay mucha oposición a que siga Estados Unidos siendo el principal financiero de los organismos de la ONU. Sobre todo la derecha detesta a la ONU. Entonces, pero pues sí, cada país aporta a la ONU proporcionalmente a su Producto Interno Bruto. Entonces, México aporta, todo el mundo debe aportar. China debería estar aportando, no sé si lo hace, seguramente sí, porque él quiere tener todos sus derechos a salvo. No, la ONU de veras es lo mejor que tiene la humanidad en el aspecto internacional y lo más que se ha avanzado en cualquier época en ese aspecto de colaboración internacional. Entonces sí nos conviene que exista. Por supuesto. Claro. Es inencontrable. Hay proyectos en todos los países, proyectos de riego, proyectos de cultivos, de cosas así, que financia la ONU a través de sus 6 o 7 organismos internacionales, igual la OEA. La OEA, sobre todo en el aspecto educativo, es muy importante. Es mejor que exista a que no exista, así de fácil. Porque evidentemente todo el marco de las organizaciones internacionales parte a raíz de la ONU. No todas las organizaciones dependen de la ONU, pero es un hecho que a partir ya de la consolidación después, al término de la guerra en el 45, es cuando, 1945, la Gran Guerra, es cuando empieza a desarrollarse todo este tipo de organismos de cooperación internacional. Y si bien es cierto que en términos políticos no tiene el éxito, porque pues, obviamente con los 5 países del Consejo de Seguridad permanentes, Estados Unidos, Francia, etcétera, es muy difícil. Pero en cuanto a la educación, en cuanto a la alimentación, en cuanto a programas educativos, claro que es bueno que esté ahí la ONU.